Inolvidable, Juan Pablo, se nos fue tan joven. Janis Joplin. Se perdieron en un abrir y cerrar de ojos las figuras más importantes de esa generación. Se fue Jim Morrison, se fue Jimi Hendrix, se fue Janis Joplin, la mujer que decía "Down on Me". Early age, into her famous years, she was always carrying around a thick book. Dice que era una gran líder, que siempre lo fue desde que era muy joven hasta sus años de fama. Ella en este documental, Laura, le muestra un poco esa relación que tenían ellas dos creciendo juntas y una yéndose a la fama y despegando. ¿Cómo fue esos momentos y cómo fueron esas discusiones? Laura, how was that conversation and that relation that you had with your sister in the moments when she was starting out in the music industry and then blowing up as a huge star? Well, we got to visit her in California, and that gave us an idea of how exciting it was at the beginning of the 1960s revolution. We got letters from her for many years, and then when she earned enough money, she started telephoning. So we stayed in touch and were very excited for her. Dice que ellos, cuando ella empezó a hacerse famosa, tuvieron la oportunidad de visitarla en California y hacerse una idea de lo emocionante que fue esa época en esa zona de los Estados Unidos, esa revolución de los años 60, y que luego ella les enviaba cartas muy a menudo hasta que empezó a ganar suficiente dinero como para llamarlos, y entonces empezó a llamarlos regularmente. Cuando uno escucha la música de Janis Joplin, definitivamente sientes como ella dejaba su alma en cada canción. Yo quisiera saber si ella siempre fue así de apasionada y de intensa. Laura, when you hear Janis' music, you can definitely feel how she poured her soul into her songs. Was she always that passionate and intense? But Janis started taking art lessons to be a painter in the 3rd grade. And so for 10 years, she learned about the great artists, and she practiced trying to be good. When she changed from the painting arts to singing, she took a lot of that skill with her, and she understood about how an artist needs a special intensity to communicate. And I think that you can see that in her songs. That she was very deliberately choosing sounds and feelings that would communicate. Dice que Janis empezó a tomar clases de arte cuando estaba en 3er grado para convertirse en pintora, y que estuvo en esas clases como durante 10 años practicando y pintando, y que cuando decidió cambiarse al canto, pues se llevó muchas de las cosas que había aprendido en esas clases de arte para luego ser el artista que era. Que dice que Janis sabía que todos los artistas necesitan una intensidad especial para lograr comunicar esos sentimientos, y que ella cree que Janis utilizaba deliberadamente ciertos sonidos o ciertos sentimientos que sabía que iban a conectar con el público. Para nadie es un secreto el motivo de la muerte de Janis Joplin: sobredosis de heroína. Ellas hablaron del consumo de drogas por parte de Janis. Ella de pronto alcanzó a advertir que esto podía ser un camino del cual no volvería. Laura, for no one is a secret the reason of the death of Janis. She had an overdose of heroin. Did you knew at that moment that she was doing drugs? You had the chance to talk with her about it and maybe warn her about what could happen? Well, I wish that we had that opportunity, but we were halfway across the country and only saw her twice after she started performing. I don't think any of us had an idea that she was using heroin. However, the drug culture was so new. I don't think our parents were really aware of what was going on, and certainly they didn't feel they had the power to change, because she was at the top
of the pack in the drug culture, and people then hadn't quite realized how dangerous drugs could be. Dice que ella desearía haber tenido la oportunidad de tener esa conversación con su hermana, pero que vivían al otro lado del país y que realmente solo la vieron un par de veces desde que empezó a presentarse y desde que empezó a tener fama, que no tenían ni idea, ni ella ni su familia, de que ella usaba la heroína y que en ese momento la cultura de la droga era demasiado nueva. Ella dice, yo no creo que mis padres supieran lo que pasaba, ni que pensaran siquiera que la droga podía tener el poder de cambiar el destino de la vida de Janis de la manera que lo hizo. Era tan nueva esa cultura que nadie sabía lo peligroso que podía ser. A mí me gustaría saber si ella piensa que tu hermana fue la reina del rock and roll. Laura, do you think that Janis was the queen of the rock music? Well, she was certainly one of the top stars. She loved Aretha Franklin, who was, more the different type of music. But Janis has had a lasting impact and has a position in the world of music that pretty much, I think, makes her the queen of rock and roll. Dice que ciertamente le parece que su hermana fue una de las estrellas más grandes del rock, que Janis adoraba a Aretha Franklin, que era pues otro tipo de música y otro estilo totalmente, pero que se sabe que Janis tuvo un impacto duradero y que esa posición que todavía tiene hoy en la cultura cree que sí la puede hacer la reina del rock. Tan complicada para las mujeres en la música como tu hermana logró romper esquema y logró entrar a los clubes Barolina y convertirse en la voz de una generación dominada pues mayormente por los hombres. In a very difficult era for female singers, how Janis Joplin broke into the music industry, dominated by men, to become the voice of a generation. That's a good question. The only thing that makes any sense is that it was skill. It was her ability to move an audience with the same sort of power that, the men who were stars were able to do. Most women can't do that. And Janis did do that. She was clearly the person in the front of the band who was the energetic force that drove the show. Verónica, ¿qué dijo? Dice que es una muy buena pregunta esa, que lo único que ella se podría plantear es que Janis tenía como una habilidad de mover o conmover al público que era muy especial y que ella siente que la mayoría de las mujeres no tienen ese poder o no tenían ese poder en ese momento y que ella lo tenía, que ella era definitivamente la líder de la banda y que era una fuerza total que llamaba muchísimo la atención en el escenario. A finales de la década del 70 había una película con Bette Midler y Alan Bates que se llamó The Rose. Sé que también hay varios documentales sobre ella, sobre Janis Joplin. Se han escrito muchas cosas de esa oleada psicodélica. Hay un documental del año pasado de Amy Berg. Quiero preguntarle sobre esas películas documentales, si hay alguno que le haya gustado. In the past, Laura, we have seen movies about your sister, like The Rose and other documentaries. Of those pieces, there is anyone that you really like it? Well, I think that you said it correctly. They're pieces that of her personality. They're not the total story of her life. And so I can enjoy the fact that people are celebrating aspects of her, but they're not the real story of her life. Amy Berg's documentary is very authentic. She went to real sources and used real footage, and it is very special. Laura, do you have more brothers and your parents are still alive? Both of our parents died many years ago, but my brother and I are still alive, and we work closely together trying to help Janis's music continue to be enjoyed by many people. So all the copyright of her music are collected by you and your brother? Well, most of her songs were written by other people. So they own that, but we own a portion of it,
and we work as the coordinators to try to do joint projects with everybody. Laura, thank you very much. We'll be standing by for this amazing documentary, and thank you for let us remember your beautiful sister. Thank you for your interest. Bye-bye. Bueno, le pregunté sobre otras piezas. ¿Qué dijo? Dijo que ella cree que, como usted mencionaba, cada uno de esos documentales es como un pedacito de su personalidad, que no es toda la historia, y que por supuesto ella disfruta que otra gente celebre partes de la vida de su hermana. Y nos mencionaba un documental hecho por Amy Burks que le parece uno de los mejores porque fue muy honesto, lo hizo con videos reales, hizo muchas entrevistas y le parecía que estaba muy bien. Luego, hablando de su familia, nos contó que sus padres están muertos, pero que ella y su hermano trabajan juntos para que la música de Janis se siga disfrutando en todo el mundo, y que sí, que ella tiene parte de las regalías, digamos, de las canciones, pero que muchas de las canciones de Janis Joplin fueron escritas por otras personas, entonces que el copyright lo tienen otras personas, que su trabajo es más como coordinar proyectos para que el trabajo se siga escuchando. Algo les llega a ella y a su hermano que están en California. Recordando a Janis Joplin, hoy en la W, qué contraste. Hace poco estábamos recordando al grupo ABBA, en una esquina muy distinta de la música. Esta en su momento fue la mujer más importante, como bien anotaba Gonzalo, en la historia del rock.